Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Prepárense porque el tema que les traigo es de esos que encienden la mecha, de esos que dan que hablar, y mucho. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y, por qué no decirlo, a veces turbulento mundo de la farándula turca. Y más específicamente vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos hizo suspirar a todos en Love is in the air. El título del vídeo lo dice todo, Hande Erçel reaccionó. La verdad sobre Kerem Bürsin en Vanity Fair. Impactante. Así que si escucharon bien. Vamos a desentrañar qué dijo Hande, qué rumores han estado circulando, y por supuesto, vamos a analizar todo el contexto que rodea a esta icónica pareja de la televisión. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué secretos se esconden tras la pantalla? ¿Y qué fue lo que impactó tanto en la entrevista de Hande en Vanity Fair? Antes de que empecemos a profundizar, quiero pedirles un favorzote. Si son nuevos por aquí, o si simplemente no lo han hecho aún, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y hablando de contenido nuevo, prepárense porque esto es solo el comienzo de un montón de chismecito y análisis jugosos que les tengo preparados. ¿Listos para el chisme? Vamos allá. Empecemos por el principio, ¿les parece? Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que por allá en el 2020 y 2021 eran sinónimo de amor, romance y pasión. Se conocieron en el set de Love is in the air, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo el mío, por supuesto. La química entre ellos era innegable. Era de esas químicas que se sentían a través de la pantalla, que hacían que el público se ilusionara y suspirara. Y sí hablo en pasado porque, como todos sabemos, la historia de amor entre Eda y Serkan, y la de Hande y Kerem, llegó a su fin. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre una relación fuera de las cámaras comenzaron a circular con fuerza. Los medios, los fans, todos estaban obsesionados. Y para deleite de todos, Hande y Kerem confirmaron su romance. La felicidad era absoluta. Publicaciones en redes sociales, apariciones juntos, fotos románticas, parecía un cuento de hadas. La pareja era adorada por sus fans, que seguían cada paso de su relación con entusiasmo. Eran la pareja perfecta, la que todos queríamos emular. ¿Quién no soñó con encontrar un amor como el de Eda y Serkan? ¿Quién no quería un Kerem Bürsin en su vida? Yo definitivamente. Pero como en todas las historias de amor, la realidad no siempre es color de rosa. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, la noticia de su separación llegó como un balde de agua fría. Los fans, impactados, intentaron descifrar qué había pasado. ¿Por qué la ruptura? ¿Qué había salido mal? Los rumores se dispararon. Infidelidades, incompatibilidad, diferentes visiones del futuro, las especulaciones no se hicieron esperar. Y en medio de todo este torbellino, Hande y Kerem mantuvieron un silencio prudente. No dieron muchas declaraciones, lo cual, en mi opinión, es lo más sensato en estas situaciones. Y es precisamente aquí donde entra en juego Vanity Fair y la entrevista que le hicieron a Hande Erçel. Una entrevista que, como el título lo indica, fue reveladora. No fue una explosión de drama tipo libro abierto, pero sí nos dio pistas sobre lo que realmente pasó entre ellos y cómo Hande ha transitado el duelo de la relación. En esta entrevista, Hande habla sobre su carrera, sus proyectos futuros, su crecimiento personal, pero, inevitablemente, la pregunta sobre Kerem surge. ¿Y qué es lo que la hace impactante? Bueno, en primer lugar, la forma en que Hande aborda el tema. No rehúye la pregunta, pero tampoco se regodea en el pasado. Habla con madurez, con respeto y con una honestidad que honestamente me sorprendió. Una de las cosas más importantes que dijo Hande y que personalmente me parece clave, es que lo que pasó entre nosotros es algo privado, algo que atañe únicamente a nosotros dos. Esta frase simple pero poderosa, ya nos da una idea de la postura de Hande. No está interesada en airear los trapos sucios, no busca el escándalo ni la polémica. Prefiere mantener la privacidad y respetar los sentimientos de ambos. Un gesto admirable sin duda. Pero, ¿qué más reveló Hande en esta entrevista? Bueno, habló sobre la importancia del crecimiento personal,
sobre cómo las experiencias, incluso las dolorosas, nos ayudan a madurar y a convertirnos en mejores personas. También habló sobre la importancia de aprender a soltar, de dejar ir lo que ya no funciona en nuestras vidas. Y aunque no mencionó directamente a Kerem, es evidente que esta reflexión está relacionada con su relación pasada. Se nota que ha reflexionado mucho y que ha sabido encontrar un punto de V. Y está sano en la situación. Además, Ande habló sobre la presión mediática y sobre cómo lidia con la constante atención de los medios. Ella lo sabe, su vida privada es objeto de interés público, algo que parece aceptar con resignación. Y aunque no es fácil, parece que ha aprendido a protegerse y a poner límites. En la entrevista, se notaba que ha madurado mucho en cuanto a su posicionamiento personal y su relación con los medios. Ahora bien, ¿qué otros detalles nos dio la entrevista y por qué generó tanto revuelo? En mi opinión, uno de los aspectos más interesantes fue la forma en que Ande habló sobre el futuro. No se cerró a la posibilidad de encontrar el amor nuevamente, pero tampoco se obsesionó con ello. Parece que está disfrutando de su soltería, enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. Y honestamente me encanta esa actitud. Y aquí es donde entran los rumores y las especulaciones. Porque, como era de esperar, la entrevista de Ande en Vanity Fair desató una nueva ola de comentarios y conjeturas. Muchos se preguntaron si las palabras de Ande eran una indirecta hacia Kerem, si había algún resentimiento en sus declaraciones, o si, por el contrario, la separación fue amistosa. En mi humilde opinión, creo que la entrevista fue un acto de madurez y de respeto mutuo. Ande no buscó el morbo ni la polémica. Simplemente compartió su experiencia de una manera sincera y auténtica. Pero como siempre en el mundo del espectáculo, las interpretaciones son infinitas. Los fans comenzaron a analizar cada frase, cada gesto, buscando pistas sobre lo que realmente pasó. Ahora hablemos de los rumores que circularon después de la entrevista. Algunos medios especularon sobre posibles razones de la ruptura, como por ejemplo, las diferencias de personalidad, los diferentes proyectos profesionales de ambos, o incluso, la incompatibilidad en cuanto a sus planes de futuro. Otros medios más sensacionalistas intentaron crear una rivalidad entre Ande y Kerem, intentando buscar titulares llamativos. Sin embargo, creo que es importante ser cautelosos con estos rumores. No todo lo que leemos o escuchamos en los medios es verdad. Y en este caso creo que la mejor manera de entender la situación es escuchar las palabras de Ande y tomar sus declaraciones con la seriedad y el respeto que se merecen. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que Ande Ercel es una mujer fuerte, madura y resiliente. Ha sabido afrontar la presión mediática, la exposición pública y el dolor de una ruptura amorosa con elegancia y dignidad. En segundo lugar, que la entrevista en Vanity Fair fue un acto de honestidad y de respeto hacia Kerem Bürsin. No hubo reproches ni acusaciones ni ningún drama innecesario. Y en tercer lugar, que la relación entre Ande y Kerem, a pesar de haber llegado a su fin, nos dejó un hermoso recuerdo, el amor, la pasión y la magia que vimos en Love is in the Air. La verdad, creo que todos los involucrados han actuado con madurez. No hemos sido testigos de peleas mediáticas ni de dimes y diretes. Simplemente dos personas que decidieron tomar caminos diferentes, y que han aprendido a vivir con ello. Y eso en el mundo de la farándula, es algo que se agradece y se valora. Así que, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Principalmente que Ande ha evolucionado mucho. Es una mujer centrada en sí misma, en sus proyectos y en el bienestar personal. No se puede negar que está creciendo y que ha aprendido mucho de esta experiencia, algo que es muy de admirar. Pero amigas y amigos, la historia de Ande y Kerem va mucho más allá de una simple ruptura amorosa. Es una historia que nos enseña sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la presión que ejercen los medios y sobre la importancia de la resiliencia. Es una historia que, como todas las historias humanas, tiene sus luces y sus sombras. Profundicemos un poco más en algunos aspectos clave que surgieron de la entrevista y que, a mi parecer, son fundamentales para entender la situación actual. *** La madurez de Ande ***. Una de las cosas que más me llamó la atención de la entrevista de Ande fue su madurez. No es fácil enfrentarse a una ruptura amorosa bajo la mirada pública, y menos aún, mantener la compostura y la elegancia. Ande, en cambio, demostró una entereza admirable. Evitó caer en el drama, en las acusaciones o en el morbo.
En lugar de eso eligió hablar con respeto, con honestidad y sobre todo con una profunda reflexión personal. Esta actitud, creo yo, es un reflejo de su crecimiento personal. Ande a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una mujer talentosa y trabajadora. Pero además ha sabido mantener los pies en la tierra y aprender de sus experiencias. La ruptura con Kerem sin duda fue un momento difícil en su vida. Pero en lugar de dejarse vencer por el dolor, lo utilizó como una oportunidad para crecer y fortalecerse. En la entrevista, Ande habló sobre la importancia de aprender a soltar, de deja. Es reír lo que ya no nos sirve, de aceptar el pasado y mirar hacia el futuro con optimismo. Esta actitud, a mi parecer, es la clave para superar cualquier adversidad. Es la capacidad de aprender de las experiencias, de extraer lecciones y de seguir adelante sin rencores ni resentimientos. *** El silencio de Kerem ***. Si bien la entrevista de Ande fue el foco de atención, también es importante destacar el silencio de Kerem Bürsin. A diferencia de otras figuras del espectáculo, Kerem no ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura. No ha buscado protagonismo ni ha intentado generar polémica. Esta actitud, creo yo, es un signo de respeto hacia Ande y hacia la relación que tuvieron. El silencio en este caso, no es sinónimo de indiferencia, sino de madurez y de prudencia. Es la decisión de no alimentar el morbo ni de airear los trapos sucios. Es la demostración de que a pesar de la ruptura, existe un respeto mutuo y una voluntad de mantener la privacidad. En un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras y donde la exposición mediática es constante, el silencio de Kerem es un gesto que merece ser valorado. Es una muestra de que a veces, la mejor manera de honrar una relación es mantener la discreción y el respeto. *** La presión mediática ***. Otro aspecto importante que se desprende de la entrevista es la presión mediática que sufren las celebridades. Ande habló sobre cómo lidia con la constante atención de los medios, sobre cómo protege su privacidad y sobre cómo intenta mantener la calma ante la avalancha de rumores y especulaciones. La vida de las celebridades, como bien sabemos, es objeto de interés público. Sus relaciones, sus decisiones, sus vidas privadas, todo es escudriñado y analizado. Esta exposición constante puede ser abrumadora y, en ocasiones, perjudicial. La presión mediática puede generar estrés, ansiedad y, en casos extremos, incluso depresión. Ande afortunadamente ha aprendido a lidiar con esta presión. Ha desarrollado una coraza que la protege de las críticas y de las especulaciones. Ha aprendido a poner límites y a defender su privacidad. Esta actitud, creo yo, es un ejemplo para muchos. Es la demostración de que es posible vivir bajo los reflectores sin perder la cordura y sin renunciar a la propia identidad. *** Los rumores y las especulaciones ***. Como era de esperar, la entrevista de Ande desató una nueva ola de rumores y especulaciones. Los medios y los fans comenzaron a analizar cada frase, cada gesto, buscando pistas sobre lo que realmente pasó. Algunos especularon sobre las razones de la ruptura, otros intentaron crear rivalidades y otros, simplemente, buscaron generar polémica. Es importante en este contexto ser cautelosos con los rumores. No todo lo que leemos o escuchamos en los medios es verdad. La mayoría de las veces se trata de especulaciones, de interpretaciones subjetivas o incluso de mentiras. En el caso de Ande y Kerem, creo que la mejor manera de entender la situación es escuchar las palabras de Ande y tomar sus declaraciones con la seriedad y el respeto que se merecen. Evitar caer en el morbo, en las especulaciones y en las interpretaciones malintencionadas. *** El legado de Love is in the air ***. A pesar de la ruptura, la relación entre Ande y Kerem nos dejó un hermoso recuerdo, el amor, la pasión y la magia que vimos en Love is in the air. La serie, que conquistó corazones en todo el mundo, nos regaló una historia de amor que nos hizo soñar y suspirar. Love is in the air nos enseñó sobre la importancia del amor, de la amistad, de la perseverancia y de la lucha por los sueños. Nos mostró la química innegable entre Ande y Kerem, la complicidad, la pasión y el romanticismo. La serie, sin duda, dejó una huella imborrable en la televisión turca y en los corazones de sus fans. Aunque la historia de amor entre Eda y Serkan, y la de Ande y Kerem, llegó a su fin, el legado de Love is in the air perdura. Nos recuerda que el amor es un sentimiento mágico, que nos impulsa a ser mejores personas y a luchar por nuestros sueños. *** Conclusión ***.
En conclusión, la entrevista de Anne Ercel en Vanity Fair nos reveló mucho más que una simple reacción. Nos mostró la madurez, la resiliencia y la honestidad de una mujer que ha sabido afrontar la adversidad con elegancia y dignidad. Nos recordó la importancia de la privacidad, del respeto y de la capacidad de aprender de las experiencias. La historia de Hande y Kerem, a pesar de haber llegado a su fin, nos dejó un hermoso legado, el amor, la pasión y la magia del Love is in the air. Nos enseñó sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la presión mediática y sobre la importancia de la resiliencia. Así que, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Principalmente que Hande ha evolucionado mucho. Es una mujer centrada en sí misma, en sus proyectos y en el bienestar personal. No se puede negar que está creciendo y que ha aprendido mucho de esta experiencia, algo que es muy de admirar. Bueno, bellez. Así bellezos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo, que les haya parecido interesante y que les haya dado para pensar. Hemos desmenuzado la entrevista de Hande en Vanity Fair, hemos repasado su historia con Kerem Bürsin y hemos analizado los rumores y las especulaciones. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista de Hande? ¿Qué piensan sobre su relación con Kerem? ¿Creen que la separación fue amistosa? ¿Qué lecciones creen que podemos extraer de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Es súper importante para mí que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Hay mucho más chisme, análisis y contenido interesante esperándolos. Un beso enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.